Esta es una recopilación de los datos, resultados y conclusiones realizados en una simulación de una falla monofásica en el laboratorio de electrónica básica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, utilizando los implementos de Leiva. Esto fue realizado por los estudiantes Brian Steven Angulo y Freddy Antonio Bolívar del curso de análisis de sistemas de potencia para la docente Diana Estela García Miranda del proyecto de ingeniería eléctrica. Para poder analizar bien el sistema de potencia, primero tienen que conocer las condiciones prefalla en el sistema. Para este caso, le inyectamos al sistema una tensión de 95 voltios, línea neutro y una corriente de 0.13 amperios. Estos valores se van a permanecer constantes durante toda la prueba para poder tener un buen análisis de resultados. En la condición prefalla no se va a tener en cuenta que el sistema entra en falla, o sea, las tres líneas van a estar bien. No se va a conectar la bobina de Petersen al sistema y se van a tomar mediciones. La corriente que circula desde la fase a tierra y la tensión la tensión tierra neutro. Como se puede observar, este sistema está en condiciones normales porque los niveles de tensión en las tres fases es el mismo. La tensión tierra neutro es 0 voltios y la corriente que circula desde la fase A hasta la tierra es de 0 amperios. Entonces se pueden obtener de esta forma las condiciones prefalla o condiciones iniciales del sistema. Para este caso, como no hay bobina conectada, pues es de 0 milihenrios. Los datos de entrada son 95 voltios y 0.3 amperios. Con estos datos y la tensión en las líneas se obtienen las tensiones por unidad de nuestro sistema. Como es en prefalla, pues estos datos son 1 en por unidad, que es condiciones normales, y de acá se parten los demás resultados. En el primer escenario se hace una falla monofásica con la implementación de la bobina de Petersen. Entonces, como se puede observar, el montaje anteriormente descrito es el mismo. Lo único que cambia es que tenemos conectado a la fase A la bobina de Petersen debido a que la falla ocurre en la fase A. De igual forma estamos midiendo tensión en las tres fases, estamos midiendo tensión y corriente en la bobina de Petersen y la corriente que circula desde la fase A hasta la tierra. Como se puede observar en acá, los valores de tensión en las líneas, en la fase A es 0, pues porque la línea está en falla, y los niveles de las fases B y C aumentaron. Se conectó la bobina de Petersen en uno de los niveles más bajos y se midieron sus condiciones eléctricas. Como se puede observar, cuando la bobina es de 20 milihenrios, la tensión que pasa por la bobina es muy pequeña y la corriente de la bobina es de 0.48 amperios y la corriente que va desde la fase A, la fase en falla hasta tierra es de 0.4 amperios. En este caso, los valores de tensión por unidad dieron que en la fase A es 0 y la fase B y C sufrieron sobretensiones hasta 1.27 por unidad. La prueba 2 es de igual forma una falla monofásica con bobina de Petersen, pero variando la bobina de Petersen. En esta prueba se hicieron las mismas mediciones y con una bobina de 245 milihenrios. Se puede observar que las tensiones B y C siguen aumentando. En esta oportunidad la tensión en la bobina sí se puede apreciar que es 40 voltios
y la corriente en la bobina, tanto la corriente en la bobina como la corriente en falla tierra disminuyeron. En este caso, con respecto al anterior, las tensiones aumentaron en por unidad y ya tenemos una sobretensión de 1.55 en las fases B y C. El siguiente escenario pues es variando la bobina de Petersen y ver qué ocurre. En este caso le pusimos un valor de 500 milihenrios a la bobina. De igual forma las tensiones siguen aumentando, se siguen presentando sobretensiones, la tensión en la bobina sigue aumentando, pero las corrientes tanto como en la bobina y en la fase tierra siguen disminuyendo. En este caso alcanzamos un nivel de 1.64 en por unidad en las fases B y C. Y se puede observar que pues en la fase A, que es donde ocurre la falla, sigue estando en cero. De igual forma se sigue aumentando progresivamente la bobina hasta llegar a su valor más alto. En este caso le inyectamos a la bobina un 1805 milihenrios. Se puede observar que las tensiones siguen aumentando, ya saltamos desde 110 voltios que era nuestra condición inicial, ya casi vamos en el doble, es decir, vamos en 210 voltios en las fases B y C. De igual forma la tensión en la bobina aumenta a 120 voltios y la corriente en la bobina y la corriente falla tierra van disminuyendo. Como se puede observar, la corriente falla tierra es muy pequeña, que se aproxima a 0 amperios. Y acá se puede observar que en estas condiciones, con un valor de 1805 milihenrios, ya alcanzamos unos niveles de sobretensión de 1.91 en por unidad. Este escenario 6 es el último escenario en el que usamos la bobina de Petersen con su valor más alto de inductancia. En este caso la bobina tiene una inductancia igual a 2000 milihenrios, tensión que cae en esta inductancia es de 125 voltios y su corriente es de 0.3 amperios. En este caso es muy similar al caso anterior debido a que el sistema no ve mucha diferencia, entonces pues nos dieron los mismos valores en por unidad, es decir 1.91, una sobretensión de 0.91 en el sistema, es decir hay una tensión total de 1.91 en por unidad. Los anteriores casos se hicieron cuando el sistema tiene conectado una bobina de Petersen y tiene asociado el conductor de Carson, que pues es este que está acá. ¿Y qué pasa cuando ocurre una falla monofásica en el sistema, pero no tenemos posibilidad de conectar una bobina de Petersen, pero el sistema cuenta con conductor de Carson? Acá se puede observar que las condiciones aumentan y aumentan. Entonces cuando la bobina es de 0 milihenrios, o sea no está conectada, y tenemos conductor de Carson, los niveles de tensión en las fases B y C suben hasta un valor de 260 voltios, algo que es bastante crítico para un sistema de transmisión o un sistema en general. Se puede observar que como no hay bobina conectada, pues es cero, sus condiciones eléctricas son cero, y la corriente que va desde la falla que va de falla a tierra es de 0.4 amperios. En este caso nos dieron unos valores de sobretensión igual al 2.4 en por unidad, es decir, tenemos el doble más el doble y 0.4 más en por unidad en los valores de sobretensión. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una falla monofásica pero no contamos ni con la bobina ni con el conductor de Carson? Es decir, tenemos nuestro sistema, nuestra falla en A, pero no tenemos posibilidad de conectar la bobina y el sistema no cuenta con el conductor de Carson. En este caso los valores de tensión disminuyen
al mismo valor que teníamos cuando teníamos conectada la bobina de Carson en su valor más alto de inductancia. Es decir, cuando no tenemos ni bobina ni conductor de Carson, tenemos valores en las fases B y C igual a 210 voltios y no tenemos corriente ni en la bobina ni en fase tierra, o sea solo tenemos sobretensión, pero una sobretensión igual a 1.91, mucho menor a la que se presenta cuando no tenemos ni bobina ni conductor de Carson. Para concluir con este video, se realizarán los análisis de resultados. Al realizar la falla en la fase A conectando la bobina Petersen en su valor de inductancia mínima, los niveles de sobretensión en la línea disminuyen a comparación que cuando no se conecta dicha bobina. El caso más crítico analizado en este sistema es cuando no cuenta ni con impedancia de Carson y tampoco se puede conectar la bobina al sistema y pues transcurre una falla monofásica. En este caso los niveles de sobretensión aumentan hasta el valor de 2.4 por unidad, es decir, cuando alimentamos con 98 voltios obtenemos en la salida un valor de 2.4 de 280 voltios en las fases B y C, es decir, una sobretensión de 2.4. El caso esperado cuando sucede una falla monofásica en un sistema de transmisión se da conectando la bobina de Petersen en su valor más bajo de inductancia y que dicho sistema cuente con conductor de Carson. En este caso los niveles de sobretensión alcanzan tan solo 1.27 por unidad, es decir, cuando ocurre una falla monofásica en la vida real, lo que se busca es que los niveles de sobretensión sean mínimos para que no ocurran daños en los elementos que están conectados a dichas líneas o a dichos elementos. Mientras menor sean los niveles de sobretensión, mayor va a ser la vida útil de los elementos. En este caso, con esta prueba se obtuvo un valor de 1.7 por unidad, que es realmente muy bajo, y es lo que se espera cuando en los diseños de las protecciones y los elementos de seguridad en los sistemas de transmisión. Según los resultados obtenidos, la corriente de falla disminuye inversamente proporcional a la impedancia de falla, es decir, mientras mayor era la inductancia de la bobina de Petersen, menor era la corriente que pasaba a través de ella. Similarmente al caso anterior, la tensión en las líneas no falladas aumentaba drásticamente con el valor de la bobina, llegando a su máximo en 1.9 por unidad, cuando el valor máximo está en la bobina, es decir, cuando tenemos una inductancia de 2000 milihenrios. Aún así, la tensión era más alta en la falla sin bobina de Petersen, lo que provocaría que las protecciones se activaran en un sistema real. El uso de las bobinas de Petersen ayuda a disminuir la afectación en las líneas no falladas, logrando una transmisión continua en estas, pero aumentando la corriente en la línea fallada a tierra. Por último, cabe resaltar que cuando el sistema está en condiciones normales de operación, es decir, ninguna línea se encuentra en falla, al medir los niveles de tensión que van desde la tierra, los niveles de tensión de tierra a neutro, de tierra a neutro, que están acá, los niveles de tensión que van de tierra a neutro es 0, a diferencia de lo que algunos profesores dicen en el sistema de puesta a tierra, el sistema de puesta a tierra, porque pues acá se puede observar que en la simulación esta tensión es igual a 0. Ya para concluir, se puede decir que cuando un sistema entra en falla, lo mejor para el sistema es que sean bajos niveles de sobretensión. Para esto es necesario conectar la bobina de Petersen y que el sistema cuente con conductor de Carson. Pero si no es posible conectar la bobina, lo mejor para el sistema es que tenga conductor de Carson, y así no tener tan altas sobretensiones en dicho sistema.
Y pues ya, pues eso es todo. Agradezco la atención prestada y colaboración en este video. Muchas gracias.